cosas simplemente para que estés tranquilo por un momento, pero el problema sigue ahí. Hay cosas como la adicción, para lo cual todo el mundo dice que no hay cura, porque alguien que es adicto al alcohol, alguien que es adicto a las drogas, humanamente no tiene cura, humanamente no hay posibilidad de que esa persona pueda ser libre de ese azote, pero no hay nada imposible para Dios. Entonces yo te pregunto, ¿cuál es tu azote? Piénsalo. ¿Cuál es el azote por el cual has estado tal vez sufriendo? Esta mujer, 12 años con una enfermedad. Tal vez tú desde muy joven hay rencor, amargura. Desde muy joven hay soledad, hay tristeza. O tal vez sea una enfermedad. Pero quiero que entiendas una cosa. Eso que te está azotando, eso que te ha hecho la vida miserable por tanto tiempo, hoy se va a terminar en el nombre de Jesús. Si tú lo crees. Porque todo lo que se recibe de parte de Dios es por fe. Para el que cree, todo es posible. Y vamos a aprender con esta mujer a poder desarrollar esa fe, porque la fe se desarrolla. Y si usted quiere apuntar ahí, puede poner pasos para desarrollar tu fe. Número 1, ¿qué fue lo que esta mujer hizo en primer lugar? ¿Cuál fue el principio del milagro de esta mujer? Vámonos al verso 27 de Marcos 5. Dice en el verso 27 que cuando ella oyó hablar de Jesús, diga conmigo, oyó. Esta mujer escuchó que Jesús estaba pasando por ahí. Y seguramente ya había oído de los milagros que Jesús había hecho. Así como hay muchos aquí que seguramente han escuchado de los milagros que Dios ha hecho en este lugar, o en las casas donde hay reuniones, o donde quiera que un hijo de Dios se para. Porque donde un hijo de Dios se para, el infierno tiene que retroceder. Entonces, el punto número 1, ¿qué es lo primero que yo debo hacer para desarrollar mi fe para un milagro? Número 1, oír. Diga conmigo, oír. Cuando digo oír, estamos hablando de no solamente un acto físico. El oír involucra el creer. Por eso Jesús siempre decía, el que tenga oídos para oír, que oiga. Porque muchos pueden hablar, pero yo no estoy prestando atención ni estoy realmente creyendo en lo que Dios puede hacer. Romanos 10:17 dice que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Usted, estando aquí, escucha la palabra. Yendo a una casa donde se predica la palabra, usted escucha palabra. Y no es que la fe te va a venir de la noche a la mañana. La fe va a venir por el oír y el oír la palabra de Dios. Diga conmigo, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Cuando usted escucha la palabra de Dios, usted está empezando a creer. Ya no simplemente escucha, por ahí, bueno, me parece, sí, he escuchado, he visto. No, ya hay algo que se mete en su corazón. Y usted dice, bueno, si tanta gente ha sido bendecida, pues algo debe hacer Dios conmigo. Si tantas familias han sido restauradas, si tantos matrimonios han sido restaurados, si hay gente que ha podido ver milagros en su vida, oiga, ¿por qué yo no? El objetivo de venir a la casa de Dios es que tú puedas escuchar la palabra y que ese oír vaya trayendo ese creer, y tú puedas creer, pero no solo con tu mente, sino con tu corazón. Hay una gran diferencia, hermano, porque cuando uno cree realmente con el corazón, uno está saltando en un pie cuando Dios te da una palabra. Cuando Dios te dice, te bendeciré en gran manera. Cuando Dios te dice, voy a engrandecer tu nombre. Cuando Dios te dice, voy a prosperarte en todas las cosas que tú hagas. Yo no sé si alguien lo está creyendo. Escúchame, yo no estoy hablándote cosas bonitas. Estoy soltando lo que dice la palabra de Dios. La Biblia dice que Él desea que seamos prosperados en todas las cosas y que tengamos salud, así como prospera nuestra alma. La Biblia dice que Él quiere hacer de nosotros un canal de bendición y que Él nos va a bendecir en gran manera. ¿Cuántos creen eso realmente? Date cuenta que hay como que un proceso entre que uno lo cree y uno escucha y dice, bueno, suena bien la cosa, pero mientras no te pase a ti, mientras tú no estés tal vez en un estado como esta mujer, mire el estado de esta mujer.
Dice que ella había probado de todo y nada le había resultado. Cuando tú tienes un plan B, diga conmigo, plan B. ¿Sabe qué es el plan B? Es mi segunda alternativa. Cuando tú tienes un plan B, tú no te rindes a Dios. Cuando tú tienes, como que se dice, una puerta de escape, tú no te rindes a Dios. Cuando tú estás en una situación donde tú dices, yo ya he intentado todo, yo ya he tratado todo, no hay nada que no haya tratado, pues entonces tú ves que todas las puertas se te han cerrado. Lo único que te queda es buscar a Dios con todo tu corazón. Y ahí hasta el más ateo que dice que es ateo, aunque yo no conozco a nadie realmente ateo, porque esos ateos siempre dicen, no, yo soy ateo gracias a Dios, ¿no? Tengo el orgullo de ser ateo para la gloria de Dios. Y cuando están a punto de morir, lo primero que dicen es, ay Dios mío. Porque la naturaleza humana reconoce que hay un Dios. Yo tengo que entender eso. Y decir que soy ateo, que no hay algo más, o que no hay alguien más grande que yo, sería ser necio en realidad. Porque cuando tú contemplas la creación, cuando tú ves las montañas, los mares, cuando tú ves cuán grande es la creación, tú te das cuenta que Dios es un Dios muy grande, que Dios es maravilloso. ¿Y usted quiere conocer más a Dios? ¿Usted quiere conocerlo en detalle? ¿Usted quiere ver la obra maravillosa de Dios? Mírese un espejo entonces. Alguien se ríe porque no lo cree. Pero déjame decirte que la Biblia dice que tú y yo somos la obra maestra de Dios. Pastor, es que yo no sé qué clase de obra quiere hacer Dios conmigo, porque yo me siento en pedazos. Pero déjame decirte algo. Dios hoy va a coger esos pedazos y va a hacer contigo una obra maestra para la gloria de Dios. Si tú estás en pedazos, escúchame, qué bueno que hayas venido aquí en pedazos, porque Dios es especialista armando pedacitos y pudiendo rehacerte nuevamente. No se trata de querer cambiar, no se trata de venir un domingo y bueno, a ver qué pasa. Se trata de ser quebrantados completamente y de decir, hoy comienza una nueva vida en el nombre de Jesús. Quiero dejar el pasado atrás. Esta mujer se cansó de ser enferma. Esta mujer ya dijo, ¿saben qué? Yo ya no. 12 años, lo he perdido todo. Ni familia tenía. No tenía finanzas seguramente, porque 12 años enferma te quita las finanzas. Pero ella dijo, ¿sabes qué? Primero yo. Y es importante que tú oigas constantemente la palabra de Dios. Si te invitan a una casa donde se predica la palabra de Dios, no cometas el error de no ir. Si te invitan a un lugar donde se dan clases sobre la palabra de Dios, no cometas el error de dejar de ir. El próximo domingo que usted tiene aquí una cita con el Señor, no cometa el error de dejar de venir. Tal vez la persona que te invitó hoy día no te traiga, pero tú ya conoces el camino, ¿me entiendes? Y aquí hay gente de todas partes de Lima, porque yo algo que entendí es que cuando uno quiere buscar a Dios, uno no pone pretexto ni de distancia, ni de tiempo, ni de nada. Es así, uno no pone pretextos. Esta mujer tuvo que romper los pretextos, tuvo que romper todo esquema y decir, ¿sabes qué? La multitud aprieta, pero yo quiero tocar al maestro. ¿Sabes por qué? Porque esta mujer llegó al punto número 2. Número 1, ella oyó. Número 2, ponga ahí, pinta un cuadro de tu milagro. Diga conmigo, hoy voy a pintar un cuadro. ¿Cómo es eso, pastor, de pintar un cuadro? Es muy sencillo. Dios nos ha dado una mente maravillosa. Y en nuestra mente, Dios nos ha dado una habilidad que se llama soñar. ¿Cuántos tienen sueños de parte de Dios? No cuántos tienen sueños, sino cuántos tienen sueños. Dios te ha dado esa capacidad de soñar. ¿Sabes? Yo aprendí hace tiempo que los sueños son el lenguaje de Dios. Que todo lo que Dios permite que tú sueñes es porque Él puede hacerlo realidad. Y tú me dirás, pero pastor, mis sueños son muy locos.
No hay nada imposible para Dios. Pastor, yo sueño con tener una profesión, pero en mi casa no hay dinero, mi familia no tiene cómo pagarme una carrera. No hay nada imposible para Dios. Pastor, yo sueño con mi familia restaurada, mi matrimonio restaurado. Yo sueño soltar el pecado y todo aquello que me ha estado matando por años. Déjame decir una vez más, no hay nada imposible para Dios. Yo no sé qué esté pasando, pero ¿qué ocurre? Tú has dejado de pintar cuadros en tu mente. Tú has visto a los niños. Cuando un niño comienza a volar con su imaginación, no tiene límite. Pregúntale a un niño, ¿qué cosa es esta botella? Seguramente que un niño te va a decir, esta botella es un avioncito. ¿Qué otra cosa te dirá un niño? Piensa como niño un ratito. Un cohete. Pensando como niño. ¿Qué más puede ser? Un avión. Una pistola. Si tú piensas como adulto, como persona natural, tú vas a decir, yo veo una botella. ¿Me dejo entender? Yo te digo, piensa como niño, tú ves un barco, ves un avión, tú ves una pistola, tú ves un cohete, vas a ver, ¿sabes qué? Algunos van a ver hasta un soldado y tú vas, ¿de dónde me sacas? Pero, porque no hay límite para lo que yo puedo imaginar. Y es aquí donde el enemigo se ha encargado de matar los sueños que Dios un día me puso. Yo siempre pongo el ejemplo con los astronautas y me lo han oído decir muchas veces. Cuando uno es pequeño, siempre dice, quiero ser astronauta. ¿No has escuchado eso? Pero luego viene un papá y te dice, olvídate porque eso es imposible. ¿Cómo que astronauta? Estamos en Perú. Hoy en día en la NASA hay hartos peruanos que no renunciaron al sueño de ser astronautas, a pesar de nacer en un país donde no hay cohetes, donde no hay naves espaciales. Pero actualmente en la NASA hay hartos peruanos. ¿Por qué? Porque no renunciaron a un sueño, porque se dibujaron un sueño aquí, se dibujaron un cuadro aquí. Dijeron, este es el cuadro que yo quiero. Yo me veo volando en el espacio, yo me veo en una universidad, yo me veo en un buen trabajo, yo me veo manejando un buen carro, yo me veo viviendo en una linda casa, yo me veo con una familia maravillosa, yo veo a mis hijos sirviendo a Dios con todo su corazón. No sé si alguien lo puede creer, pero no hay nada imposible para Dios, no hay. ¿Estás pintando el cuadro o no? Oír. 2, píntate un cuadro. No hay límite. No le pongas techo a lo que Dios quiere hacer. Génesis 15, verso 5. Dios le dijo a Abraham, dice, lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. ¿Qué es lo que Dios siempre nos dice? Mira, porque lo que tú puedas ver es lo que tú vas a tener. Diga conmigo, lo que yo pueda ver es lo que voy a tener. Eso desarrolla tu fe. Pero si lo que tú estás viendo son más que problemas, y esa es la realidad física, esa es la realidad natural, quiero que entiendas que estamos en una lucha entre dos realidades. Número 1, la realidad natural, física, donde tal vez hay enfermedad, dolor, sufrimiento, amargura, depresión. Y la otra es la realidad del espíritu, que es lo que Dios me ofrece. El problema es que tú le crees más a la realidad física que a la realidad del espíritu. Pero cuando tú empiezas a creer a la realidad del espíritu, entonces viene una fe. ¿Y qué pasa con esto? Lo que tú ves en el espíritu lo traes a lo natural. ¿Me dejo entender? Si Dios te dice, voy a bendecirte en gran manera, tú debes tener ese cuadro bien claro en tu cabeza, y eso debe motivarte a seguir adelante. Mira, esta mujer, yo me imagino que ella pintó un cuadro. ¿Sabes qué cuadro pintó? Se vio sana. Ella pintó un cuadro, dijo, no. Si yo toco su manto, ella ya se veía sana.
¿Qué la hizo pararse y enfrentar una multitud que seguía a Jesús para tocar su manto? Porque de hecho que le dolía, de hecho que no era fácil para ella. Pero como ella se había pintado, ella había dibujado un cuadro donde se veía sana, se veía con familia, se veía restaurada, se veía libre de todo azote. Eso la levantó y la llevó a recibir su milagro. Amén. Número 3, en el verso 28 de Marcos 5, ¿qué dice? Decía: si tocare tan solamente su manto, seré. Mira lo que esta mujer decía. Si tan solo, diga conmigo, si tan solo. Esto quiere decir, solo eso, no necesito otra cosa. Pero mira que esta mujer hizo algo tremendo. ¿Qué cosa hizo? Ella confesó su milagro. Diga conmigo, tengo que confesar mi milagro. Yo te aseguro que a muchos aquí les cuesta hacer eso. Te desafío a que todos los días confieses un milagro. Y seguro que muchos, ay no, pero qué tontería, ay, pero qué gano con esto. Si vamos a suponer que nada fuese a ocurrir, vamos a suponer eso. Pero si tú confiesas el milagro, estás abriendo una brecha espiritual en el nombre de Jesús. Confiesa lo que tú estás anhelando. Déjate de hablar negativo, déjate de hablar ruina, déjate de maldecir tu vida, déjate de hablar mal de tu esposo, de tu esposa, de tus padres, de tus hermanos. Deja de hablar mal del lugar donde vives. Tienes que confesar ese milagro, tienes que declarar, tienes que crearte una meta. ¿Sabe por qué hay mucha gente que no prospera? Porque no se crea metas. ¿Cuál es la meta que tienes en tu vida? Piensa. Tienes que tener una meta. Y cuando tengas una meta, confiésala, declárala. Yo he escuchado en el mundo gente que dice esto: no, yo mejor no digo nada, cosa que si no sale, no hay problema. ¿Alguna vez has pensado así? Mejor no cuento mis anhelos, mejor no cuento mis sueños, porque si los cuento y no sale, qué vergüenza, qué roche. Ya cuando se dé, ¿no? Hay gente que dice, estoy en un negocio. ¿Y en qué negocio? No te lo digo. Si sale, te lo cuento. Pero si no sale, y a veces nunca sale eso. ¿Sabes por qué? Porque no lo declaras, porque no lo crees. Yo debo creer que lo que estoy emprendiendo va a ser exitoso en el nombre de Jesús. Pero pastor, yo he fracasado muchas veces en la vida. Pues déjame decirte que el fracaso no es más que un peldaño previo al éxito. Toda persona que ha logrado el éxito lo ha logrado porque un día fracasó en algo y ese fracaso lo llevó a intentarlo una vez más, a intentarlo una vez más, a intentarlo una vez más, hasta que lo consiguió. Y usted debe saber que en Cristo Jesús siempre va a haber victoria. Hay poder en declararlo. Hebreos capítulo 11, verso 3. Dice la palabra: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que no se ve fue hecho de lo que no se veía. Lo que ahora se ve, antes no se veía. ¿Cómo Dios creó el universo? Con su palabra. Y dijo Dios, hagamos el cielo. Y dijo Dios, hagamos las nubes. Y dijo Dios, hagamos al hombre. Y ese poder creador de Dios, Dios nos lo ha dado como una herencia a sus hijos. Por eso que nosotros tenemos ese poder en nuestra palabra, de poder confesar un milagro, de poder llamar a las cosas que no son como si fuesen. Yo recuerdo hace muchos años, una mujer tenía un hijo que era un borracho, borrachito era el hijo. Y todos los días llegaba borracho a su casa. Y cada vez que el hijo llegaba borracho, ¿qué cosa crees que le decía a la mujer? La típica, ¿no? Borracho, sinvergüenza, bueno para nada, ocioso, holgazán y tantas tonterías que a veces decimos sin saber, ¿no? Hasta que un día a ella le enseñaron este principio y le dijeron, ya no lo llames así. Pero ¿cómo lo voy a llamar si es un borracho? Llama las cosas que no son
como si fuese. Y esta mujer tuvo que cambiar su vocabulario. Y ahora cuando el hijo venía borracho, ella le decía: ¿cómo está el varón de Dios? ¿Cómo está mi hijo el bendecido? ¿Cómo está mi hijo el excelente? Tal era así el impacto que el borracho pensaba que la borracha era ella. Hasta que un día el hijo, para estar seguro de que su mamá le estaba diciendo estas cosas, llegó sobrio y quiso escuchar sobrio lo que su madre le decía, y su madre le soltaba bendiciones. Serás tú un tremendo. Para esto su mamá ya había llegado a una iglesia, ya le habían enseñado este principio. Ella estaba orando por su hijo, pero no basta con orar, tengo que declarar la palabra, tengo que confesar el milagro, y ella lo estaba haciendo. Hasta que este hijo se quebrantó al escuchar la confesión de su madre, y el poder de Dios cayó sobre él, y él entregó su vida a Cristo en el nombre de Jesús. Cuando yo llamo las cosas que no son como si fuesen, algo se rompe en el reino espiritual, y lo que yo no había logrado por años, lo puedo lograr en pocos días en el nombre de Jesús. Este es el tiempo de tu milagro.